¿Y si te dijera que la farmacia más potente a la que has tenido acceso no es un edificio con luces fluorescentes y ventanilla para el coche? Es tu cocina, tu despensa, el fondo del armario de tu abuela. Estamos hablando de remedios tan eficaces que los soldados los usan en los campos de batalla, tan fiables que se transmitieron de generación en generación antes de que nadie supiera siquiera lo que era un germen, y tan olvidados que la mayoría de la gente hoy se reiría de ellos hasta el momento en que realmente funcionan. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Algunos de estos no son solo cuentos populares. La investigación moderna está confirmando silenciosamente lo que nuestros bisabuelos ya sabían. Estos remedios funcionaban entonces. Funcionan ahora. Y están en tu casa en este mismo segundo. Quédate, porque el número 18 de esta lista lo utilizaban literalmente los dentistas antes de que existiera la anestesia moderna. Y el compuesto activo sigue estando hoy en día en los productos dentales. Y el número 20 se utilizaba en la Europa medieval para algunas de las heridas infectadas más desagradables que se puedan imaginar. Y funciona según el mismo principio que los apósitos para heridas de grado hospitalario. Vamos a ello. Aquí tienes 20 remedios olvidados que te curarán al instante, clasificados de impresionantes a absolutamente increíbles. Fermento de ajo y miel, el antibiótico de la cocina. Empecemos con una de las cosas más potentes que puedes hacer en casa, con solo dos ingredientes que probablemente ya tengas. El fermento de ajo y miel es exactamente lo que parece. Ajo crudo machacado sumergido en miel cruda y dejado fermentar lentamente durante semanas. Parece sencillo, suena sencillo, pero lo que ocurre dentro de ese tarro es nada menos que extraordinario. El ajo contiene un compuesto llamado alicina, una de las sustancias antimicrobianas naturales más estudiadas de la Tierra. La miel cruda tiene sus propias propiedades antimicrobianas, incluida la producción de peróxido de hidrógeno y una baja actividad de agua que mata las bacterias. Cuando los combinas y dejas que fermenten, ocurre algo interesante. El ajo se suaviza, la miel se licúa y su sabor se profundiza. Y ambos ingredientes intercambian y amplifican las propiedades medicinales del otro. Curanderos tradicionales de toda Europa del Este, Oriente Medio y Asia tenían alguna versión de este preparado a mano para las enfermedades invernales, los dolores de garganta y las infecciones. Antes de los antibióticos, esta era la medicina de primera línea. La investigación moderna respalda completamente los mecanismos básicos. La alicina tiene una actividad antibacteriana, antiviral y antifúngica documentada. La miel cruda se ha estudiado en entornos de cuidado de heridas. Juntos, no son solo aditivos, funcionan sinérgicamente. Así se hace. Machaca una cabeza entera de ajo crudo. Sumérgela completamente en miel cruda local en un tarro limpio. Ciérralo sin apretar para que salgan los gases y déjalo a temperatura ambiente de 3 a 4 semanas, girando el tarro a diario. Al primer signo de resfriado, dolor de garganta o cualquier infección, toma un diente con una cucharada de la miel fermentada. Es el botiquín que mejora cuanto más tiempo lo ignoras. Este remedio se olvidó porque requiere paciencia y no se puede patentar. Pero la farmacia de dos ingredientes en la que confiaban tus bisabuelos sigue siendo hoy tan potente como siempre. Piensa en ello como un antibiótico de cocción lenta. Cuanto más tiempo repose, más fuerte se vuelve. Cataplasma de cebolla, el despejador del pecho. Este suena tan anticuado que la mayoría de la gente lo descarta inmediatamente. Cebollas calientes machacadas envueltas en un paño y aplicadas en el pecho o en las plantas de los pies. Suena a algo en lo que insistiría una abuela mientras todo el mundo pone los ojos en blanco. Pero la cuestión es esta. Las abuelas tenían razón. Las cebollas contienen compuestos de azufre, la misma familia de compuestos que hace que el ajo sea tan potente desde el punto de vista médico. Cuando las cebollas se calientan y se machacan, esos compuestos de azufre se vuelven volátiles, lo que significa que se liberan al aire y a la piel. Aplicados al pecho, penetran en el tejido, estimulan la circulación, fluidifican la mucosidad y reducen la inflamación en los conductos bronquiales profundos. La medicina tradicional europea, especialmente en Rusia, Alemania y Europa del Este, utilizaba las cataplasmas de cebolla como un tratamiento serio para los resfriados profundos de pecho.
la bronquitis y el croup infantil. Esto no era una superstición, era un procedimiento médico realizado por curanderos que lo habían visto funcionar durante generaciones. La investigación moderna ha confirmado que los compuestos volátiles de azufre de los alliums tienen efectos antiinflamatorios y mucolíticos reales, lo que significa que deshacen la mucosidad. El calor de la cataplasma también aumenta la circulación en la zona, acelerando la curación. He aquí cómo hacerlo. Corta o machaca 2 cebollas grandes. Caliéntalas suavemente en una sartén. No las cocines, solo caliéntalas. Envuélvelas en una capa de tela y aplícalas al pecho durante 20 o 30 minutos. Para los pies, el mismo proceso. Envuelve las cebollas calientes contra las plantas, cúbrelas con calcetines de lana y duerme. Este remedio se olvidó porque huele. Eso es todo. Esa es la única razón. Pero cuando estás en el cuarto día de un resfriado de pecho, que no se quita, un poco de olor a cebolla parece un trato muy justo. Piensa en ello como el remedio que funciona tan bien que tuvo que ser abandonado porque ofendía nuestra sensibilidad moderna. Tónico de sidra de fuego, el infierno en una botella. La sidra de fuego es el remedio por el que la gente o jura por completo o no ha oído hablar de él en absoluto. Casi no hay término medio. La fórmula básica: vinagre de sidra de manzana infundido con ajo crudo, jengibre fresco, rábano picante preparado, chiles picantes y a veces cebolla, cúrcuma y pimienta negra. Lo dejas infundir durante 4 semanas, lo cuelas y lo tomas por cucharadas al primer signo de resfriado, infección sinusal o sistema inmunitario perezoso. El nombre es exacto. Sabe a fuego, pero funciona como un cohete. Cada ingrediente de la sidra de fuego está documentado de forma independiente por tener propiedades antimicrobianas, potenciadoras de la circulación y estimulantes del sistema inmunitario. El vinagre de sidra de manzana crea un ambiente ácido en el que muchos patógenos no pueden sobrevivir. El ajo y su alicina matan bacterias y virus. El jengibre tiene potentes efectos antiinflamatorios y de calentamiento. El rábano picante es uno de los descongestionantes naturales más potentes que se conocen. Los compuestos que contiene literalmente revientan las fosas paranasales. La capsaicina de los chiles estimula la circulación y activa el sistema inmunitario. Juntos forman lo que podría ser el tónico más completo contra el resfriado de la medicina tradicional. Los curanderos populares de los Apalaches, Nueva Inglaterra y de toda Europa conservaron variaciones de esto bajo diferentes nombres durante siglos. Aquí está la preparación. Pica groseramente una cabeza entera de ajo, un trozo grande de raíz de jengibre, varias cucharadas de rábano picante fresco y un puñado de chiles picantes. Ponlos en un tarro. Cúbrelos completamente con vinagre de sidra de manzana crudo. Séllalo y deja infundir durante 4 semanas, agitando a diario. Cuela, añade miel al gusto y toma 1 o 2 cucharadas al primer signo de enfermedad. La sidra de fuego se olvidó porque requiere esfuerzo y tiempo y no se puede patentar. Pero el tónico que los curanderos de los Apalaches guardaban en sus sótanos sigue siendo el arma inmunitaria natural más completa que la mayoría de la gente nunca ha probado. Piensa en ello como el remedio que es tan intenso que prácticamente ahuyenta la enfermedad. Baño de pies con mostaza, el extractor de fiebre. Aquí hay uno que parece casi demasiado simple. Agua caliente, mostaza en polvo. Tus pies. Eso es todo. Pero antes de descartarlo, considera esto. Los baños de pies con mostaza se utilizaron en la medicina militar y en la práctica popular europea durante décadas como una forma rápida y eficaz de tratar la fiebre, los resfriados de cabeza y la fatiga. Las enfermeras y los hospitales de campaña los utilizaban. Las parteras los recomendaban y funcionaban con tal constancia que la gente siguió haciéndolo. La mostaza contiene compuestos llamados isotiocianatos, que son potentes estimulantes circulatorios. Cuando se disuelven en agua caliente y se aplican a los pies, estos compuestos penetran en la piel, aumentando drásticamente el flujo sanguíneo a las extremidades. Esto atrae la sangre de la cabeza y el pecho congestionados, reduce la presión de la fiebre, abre los capilares y estimula el tipo de sudoración
que ayuda al cuerpo a procesar y eliminar la infección. Los pies tienen algunos de los poros más grandes del cuerpo y algunas de las respuestas circulatorias más reactivas. Lo que aplicas a los pies afecta a todo el cuerpo más rápido que casi cualquier otro tratamiento externo. He aquí el método. 2 cucharadas de mostaza seca en polvo en un recipiente con agua tan caliente como puedas tolerar cómodamente. Sumérgelos durante 20 minutos mientras te envuelves en una manta caliente. Bebe agua caliente o té simultáneamente. Espera sudar. Ese es el objetivo. Los baños de pies con mostaza se olvidaron porque no son glamurosos y porque los reductores de fiebre farmacéuticos son más rápidos. Pero para ese tipo de fiebre leve y fatiga profunda, que acompaña a un resfriado de cabeza, un baño de pies con mostaza puede cambiar tu trayectoria en una sola tarde. Piensa en ello como un reinicio circulatorio que empieza desde abajo. Cataplasma de carbón, el imán de toxinas. El carbón activado llama hoy la atención por los boles de batidos y el blanqueamiento dental de Instagram. Pero la verdadera historia del carbón como medicina es mucho más seria que eso. Durante siglos, los curanderos utilizaron cataplasmas de carbón activado mezclado con agua o harina de linaza hasta formar una pasta, y las aplicaban en heridas infectadas, picaduras de araña, picaduras de abeja y zonas de infección cutánea. El mecanismo es real y se comprende bien. El carbón activado es extraordinariamente poroso a nivel microscópico y atrapa toxinas, bacterias y compuestos inflamatorios mediante un proceso llamado adsorción, extrayéndolos del tejido y reteniéndolos. Esto no es mitología popular. El carbón activado se utiliza hoy en la medicina de urgencias moderna para las intoxicaciones. El mismo mecanismo funciona externamente en infecciones y picaduras localizadas. Los curanderos tradicionales de Norteamérica, Europa y las culturas indígenas de todo el mundo descubrieron de forma independiente las propiedades extractoras del carbón. Cuando una herida estaba infectada y no había nada más, una cataplasma de carbón aplicada durante la noche podía reducir visiblemente el enrojecimiento, la hinchazón y la secreción por la mañana. Aquí está la preparación. Mezcla polvo de carbón activado con el agua justa para formar una pasta espesa. Para una mejor adhesión, añade una cucharada de linaza molida. Extiéndelo sobre un paño, aplícalo en la zona afectada, cúbrelo con otra capa de tela y déjalo actuar durante varias horas o toda la noche. Las cataplasmas de carbón se olvidaron en parte porque lo manchan todo de un negro absoluto e irreversible. Pero para picaduras infectadas, infecciones cutáneas persistentes y exposición a toxinas, este es uno de los remedios populares con mayor base científica de toda esta lista. Piensa en ello como la aspiradora más pequeña del mundo, que extrae todo lo dañino a través de la piel. Gárgaras de agua salada, la versión antigua. Has oído hablar de las gárgaras de agua salada, pero la versión antigua era diferente y más eficaz. Las gárgaras básicas de agua salada tibia están bien establecidas. Matan las bacterias, reducen la inflamación y extraen el líquido del tejido inflamado de la garganta mediante ósmosis. Pero los curanderos tradicionales no se detenían ahí. Añadían un chorrito de vinagre de sidra de manzana crudo, que cambia el pH y aumenta la potencia antimicrobiana. Algunos añadían una pizca de cúrcuma, que tiene efectos antiinflamatorios documentados. Otros añadían una gota de algún preparado herbal. El resultado no era solo un enjuague de sal. Eran unas gárgaras terapéuticas completas que actuaban sobre múltiples mecanismos simultáneamente. La presión osmótica que reducía la hinchazón, el pH ácido que alteraba las membranas bacterianas y los compuestos antiinflamatorios que entraban en contacto directo con el tejido inflamado. Los médicos de la antigua Grecia recomendaban las gárgaras de sal marina. Los curanderos medievales las prescribían habitualmente para la amigdalitis y las infecciones bucales antes de que existiera cualquier opción quirúrgica. Funcionaban porque el mecanismo es simplemente real y constante. Aquí está la versión mejorada. Una cucharadita llena de sal marina en un vaso de agua, tan caliente como puedas aguantar. Una cucharada de vinagre de sidra de manzana crudo y un cuarto de cucharadita de cúrcuma si tienes. Haz gárgaras durante 30 segundos, de 4 a 6 veces al día. No lo tragues. Las gárgaras de sal antiguas quedaron relegadas a un remedio popular suave
cuando desarrollamos antibióticos para las infecciones de garganta. Pero durante las primeras 48 horas de un dolor de garganta, antes de saber siquiera si es bacteriano, estas gárgaras pueden frenar una infección en seco. Piensa en ellas como el enjuague bucal antiséptico original que realmente actúa sobre la infección, no solo sobre el olor. Compresa de vinagre, el enfriador de fiebre. Antes del paracetamol, antes de la aspirina, antes de cualquier reductor de fiebre farmacéutico, la gente utilizaba compresas de vinagre. Y las utilizaban porque funcionaban. Un paño empapado en vinagre de sidra de manzana, diluido y aplicado en la frente, la nuca o las muñecas actúa mediante dos mecanismos simultáneos. Primero, la evaporación del vinagre enfría la superficie de la piel, extrayendo el calor del cuerpo exactamente igual que el sudor, pero más rápido. Segundo, el ácido acético del vinagre de sidra de manzana tiene propiedades antiinflamatorias reales que reducen las señales inflamatorias que provocan la fiebre. Las enfermeras tradicionales de todo el siglo XIX y principios del XX utilizaban habitualmente compresas de vinagre para los pacientes con fiebre. No practicaban la medicina en el sentido moderno, pero hacían algo que ayudaba de forma constante. Y la observación clínica durante décadas lo confirmó. Parteras, curanderos populares y guías de remedios caseros incluían universalmente las compresas de vinagre para la fiebre. La misma compresa, aplicada en las sienes y la base del cráneo, se utilizaba para los dolores de cabeza. Aplicada sobre la piel quemada por el sol, el ácido acético neutraliza los compuestos alcalinos del daño solar, reduce la inflamación y proporciona un alivio significativo del dolor. He aquí el método. Una parte de vinagre de sidra de manzana crudo por 2 partes de agua fría. Empapa un paño, escúrrelo parcialmente, aplícalo en la frente y las muñecas para la fiebre o en la piel quemada por el sol, renovándolo cada 10 minutos a medida que se calienta. La compresa de vinagre fue sustituida por reductores de fiebre en pastillas que son más rápidos y no requieren esfuerzo. Pero para el control de la fiebre leve en niños, en personas que no pueden tomar medicamentos, o como complemento natural, la compresa de vinagre sigue haciendo exactamente lo mismo que siempre ha hecho. Piensa en ella como el protocolo de enfriamiento original que tu cuerpo ya entiende. Inhalación de vapor de hierbas, el reinicio respiratorio. Este es uno de los remedios populares más antiguos y practicados universalmente en la historia de la humanidad, y sigue siendo una de las cosas más eficaces que puedes hacer por tus senos paranasales y tus pulmones. Agua hirviendo, hierbas, una toalla sobre la cabeza. Tan sencillo como eso. Pero las hierbas específicas importan enormemente. El tomillo contiene timol, uno de los antisépticos naturales más potentes que se conocen. Tan potente que es el ingrediente activo de los enjuagues bucales antisépticos comerciales. Inhalado como vapor, el timol entra en contacto directo con las mucosas, matando patógenos, reduciendo la inflamación y fluidificando la mucosidad. El eucalipto contiene cineol, un compuesto que abre las vías respiratorias, reduce la inflamación y tiene una actividad antiviral documentada. La menta contiene mentol, que envía inmediatamente una señal a los receptores de frío de las vías respiratorias para que se relajen y se abran. Los curanderos tradicionales utilizaron las inhalaciones de vapor de hierbas para infecciones respiratorias, congestión sinusal, bronquitis y resfriados durante siglos. No había ningún misterio sobre por qué. Podías sentir cómo funcionaba en cuestión de minutos. La investigación moderna sobre cada compuesto confirma todo esto. El timol es antimicrobiano, el cineol es antiinflamatorio y mucolítico, y el mentol es broncodilatador. Juntos en el vapor, llegan directamente a donde está la infección. He aquí el método. Pon agua a hervir. Añade una cucharada de cada, tomillo seco, hojas de eucalipto y menta. Retira del fuego. Colócalo en una superficie estable. Inclínate sobre la olla. Cúbrete la cabeza y la olla con una toalla y respira lenta y profundamente de 10 a 15 minutos. Hazlo 2 veces al día para infecciones sinusales y resfriados de pecho. El vapor de hierba se olvidó porque lleva 10 minutos. Te despeina y requiere estar un poco incómodo por un momento. Pero para las infecciones sinusales y los resfriados de pecho, lleva la medicina directamente a la fuente de una manera que ninguna pastilla puede replicar.
Piensa en ello como el único sistema de administración que lleva la medicina exactamente donde está el problema. Cataplasma de yema de huevo, el antiguo remedio europeo. Este es el que recibe las miradas más escépticas de toda esta lista. Una yema de huevo templada, envuelta en una tela fina y colocada sobre un ojo cerrado. Suena a cuento de hadas, pero este antiguo remedio europeo, utilizado sobre todo en Europa del Este y en la medicina casera tradicional alemana, gozó de confianza para tratar orzuelos, párpados inflamados e infecciones oculares incipientes durante generaciones. Y cuando comprendes el mecanismo, tiene todo el sentido. Un orzuelo es una glándula sebácea bloqueada en la base de una pestaña, normalmente infectada por estafilococos. El tratamiento en la medicina moderna son las compresas calientes. Calor húmedo aplicado repetidamente para ablandar el bloqueo, aumentar la circulación y hacer que la infección madure. La yema de huevo, templada y envuelta en tela fina, proporciona exactamente eso. Calor húmedo sostenido con una temperatura notablemente constante. Los lípidos y proteínas de la yema retienen el calor más tiempo que una compresa de agua normal y lo liberan de forma más uniforme. Los curanderos tradicionales también creían que los nutrientes de la yema se absorbían a través de la fina piel del párpado y ayudaban a la curación. Aunque eso sea más difícil de demostrar, el mecanismo del calor húmedo es completamente sólido. He aquí el método. Separa una yema de huevo cruda. Envuélvela en una sola capa de tela fina o gasa. Caliéntala muy suavemente, a temperatura corporal, no caliente, y aplícala sobre el ojo cerrado durante 15 o 20 minutos. La yema mantiene un calor suave y constante durante todo el tiempo. La cataplasma de yema de huevo fue sustituida por compresas calientes de gasa estéril que funcionan bajo el mismo principio. Pero la versión popular era más barata, más eficaz para retener el calor y estaba disponible en cualquier lugar donde hubiera huevos. Piensa en ello como la terapia de calor específica original, diseñada precisamente para el tejido más delicado de tu cara. Mezcla de miel y pimienta negra, el silenciador de la tos. 2 ingredientes de la despensa. Sin necesidad de cocinar, uno de los remedios naturales para la tos más eficaces jamás ideados. Se ha documentado que la miel cruda por sí sola supera al dextrometorfano, el ingrediente activo de la mayoría de los jarabes para la tos de venta libre, en múltiples ensayos clínicos para reducir la tos nocturna en niños. La Organización Mundial de la Salud incluso incluye la miel como remedio para la tos. El mecanismo consiste en recubrir y calmar el tejido irritado de la garganta, al tiempo que administra compuestos antimicrobianos directamente en el lugar de la infección. La pimienta negra añade algo completamente distinto. La piperina, el compuesto activo de la pimienta negra, es un potente estimulante circulatorio cuando se aplica a las mucosas. Dilata los vasos sanguíneos, aumenta el calor, estimula la actividad inmunitaria y deshace la congestión. También es un antihistamínico natural, por eso te hace estornudar. Literalmente obliga a tu cuerpo a despejar las vías respiratorias. La medicina ayurvédica tradicional ha utilizado la miel y la pimienta negra juntas para problemas respiratorios durante miles de años. La medicina popular de toda Asia y Europa llegó de forma independiente a la misma combinación. El calor de la pimienta y el efecto calmante de la miel crean un efecto terapéutico perfectamente equilibrado. He aquí el método. Mezcla una cucharada de miel cruda con 1/4 de cucharadita de pimienta negra recién molida y tómala lentamente, dejando que recubra la garganta. Repite cada 2 o 3 horas durante la enfermedad. La miel y la pimienta se olvidaron porque decidimos que el jarabe para la tos debía ser un líquido en un vaso medidor con tapón a prueba de niños. Pero este remedio de 2 ingredientes que cabe en un vasito de chupito lleva milenios calmando la tos. Piensa en ello como el caramelo para la tos que combate la infección al mismo tiempo que alivia el síntoma. Rodaja de patata para extraer la fiebre, el remedio del sótano. Rodajas de patata cruda en la frente. Este es el remedio que más hace rodar los ojos. Suena a la definición de manual de un cuento de viejas. Pero he aquí por qué sigue apareciendo en culturas completamente inconexas. La medicina popular de Europa del Este, la sanación tradicional latinoamericana, la práctica rural de los Apalaches.
Todos llegaron de forma independiente a la misma patata. La patata cruda es fría por naturaleza y mantiene esa frescura de forma constante debido a su alto contenido en agua y almidón. Aplicada en la frente o en las plantas de los pies, proporciona un enfriamiento suave y sostenido, sin la brusquedad del hielo. También extrae el calor de la piel por conducción suave, el mismo principio físico por el que funcionan las compresas frías. Su alto contenido en agua impide que se seque rápido. El almidón crea un ligero efecto de absorción en la superficie de la piel, y a diferencia de un paño húmedo, se mantiene en su sitio y conserva su temperatura por más tiempo. Curanderos tradicionales de múltiples culturas también aplicaban rodajas de patata en los pies durante la fiebre, creyendo que los pies eran una puerta de entrada a la regulación térmica del cuerpo. El conocimiento moderno de la circulación y la vasodilatación periférica en realidad respalda esto. Enfriar las extremidades ayuda a reducir la temperatura interna. He aquí el método. Corta una patata cruda en rodajas de unos 6 milímetros. Enfríalas un poco si lo deseas. Colócalas en la frente y cámbiatelas según se calienten. Para los pies, coloca rodajas en las plantas y cúbrelas con calcetines de algodón. El remedio de la patata para la fiebre se olvidó porque el ibuprofeno actúa más rápido. Pero para el control de la fiebre leve en niños que no pueden tomar medicación o como enfoque complementario junto a otros tratamientos, la rodaja de patata hace exactamente lo que se espera. Piensa en ello como la farmacia del sótano almacenada y lista en todas las cocinas del mundo. Paquete de aceite de ricino, el sanador profundo. Los paquetes de aceite de ricino son el remedio que los herbolarios serios y los naturópatas han mantenido discretamente a través de todas las décadas de medicina moderna. Nunca desaparecieron del todo porque los profesionales seguían viendo cómo funcionaban. El método. Una tela saturada de aceite de ricino aplicada en el abdomen, cubierta con film transparente, y luego una fuente de calor, una bolsa de agua caliente o una esterilla eléctrica. Aplicada encima, dejándola en su lugar durante 1 hora o más, realizándose 3 o 4 veces por semana para condiciones crónicas. El aceite de ricino contiene ácido ricinoleico, un compuesto con efectos antiinflamatorios documentados. Cuando se aplica con calor y se deja actuar durante mucho tiempo, el aceite de ricino penetra profundamente en el tejido. Las investigaciones han demostrado que los paquetes de aceite de ricino aumentan la actividad de los linfocitos, los glóbulos blancos fundamentales para la respuesta inmunitaria en el tejido subyacente. Parecen promover la circulación linfática, que es el sistema interno de eliminación de residuos y vigilancia inmunitaria del cuerpo. Los usos tradicionales incluyen problemas digestivos, estreñimiento, miomas uterinos, quistes ováricos, congestión hepática e inflamación general. Edgar Cayce, el sanador popular estadounidense, los popularizó a principios del siglo XX, pero aparecen variaciones de la misma práctica en la medicina ayurvédica y tradicional europea. Los naturópatas modernos utilizan los paquetes de aceite de ricino de forma rutinaria. El mecanismo de estimulación linfática tiene suficiente respaldo científico para no ser descartado. He aquí el método. Empapa un trozo de tela de franela en aceite de ricino, prensado en frío. Colócalo sobre el abdomen. Cúbrelo con plástico y aplica calor durante 60 a 90 minutos. Descansa completamente durante el proceso. Los paquetes de aceite de ricino fueron ignorados por la medicina convencional porque son lentos. Requieren paciencia y no se puede estandarizar una dosis. Pero para afecciones digestivas e inflamatorias crónicas, ofrecen algo que los fármacos a menudo no ofrecen: apoyo a los propios sistemas de limpieza e inmunidad del cuerpo. Piensa en ello como una puesta a punto para tu sistema de drenaje interno, ese en el que nadie piensa hasta que deja de funcionar. Remedio de pan quemado, el carbón original. Este suena tan extraño que casi desafía cualquier explicación. Pan ligeramente carbonizado, tostadas quemadas, aplicadas esencialmente a heridas e infecciones menores. Pero cuando comprendes lo que ocurre en realidad, tiene todo el sentido. El pan carbonizado es, a nivel químico básico, una forma de carbono. No tan refinado ni poroso como el carbón activado, pero funcionalmente similar.
Los curanderos tradicionales que aplicaban pan carbonizado a cortes infectados y heridas supurantes utilizaban el mismo principio de absorción. El carbono atrapa las toxinas bacterianas y las extrae del tejido. En la era anterior a los antibióticos, cuando cualquier herida podía volverse séptica, una cataplasma de pan quemado aplicada durante la noche y cambiada a diario podía reducir visiblemente los signos de infección temprana: enrojecimiento, hinchazón, calor y secreción. No porque el pan tuviera compuestos medicinales específicos, sino porque el carbono hacía lo que el carbono hace: atrapar y eliminar lo que fuera que estuviera causando el problema. Este remedio aparece en la medicina popular rural europea, en antiguas guías domésticas americanas y en diversas tradiciones curativas globales. Era especialmente común para las heridas de los niños y para la gente trabajadora que no tenía acceso a ningún tratamiento médico formal. He aquí el método. Quema un trozo de pan hasta que esté totalmente carbonizado, pero sin que se desmorone. Deja que se enfríe. Aplícalo a la superficie de la herida. Cúbrelo con un paño limpio y déjalo actuar durante varias horas. Cámbialo 2 o 3 veces al día. El remedio de pan quemado se olvidó cuando aparecieron los apósitos estériles y las cremas antibióticas, pero funciona bajo el mismo principio que los apósitos de carbón activado que todavía se usan en el cuidado de heridas moderno. Piensa en ello como el descubrimiento accidental del tratamiento de heridas que la gente encontró empíricamente siglos antes de que nadie entendiera por qué funcionaba. Concentrado de té de tomillo, el brebaje antibiótico natural. Si hay una hierba que cruza la línea entre el remedio popular y el territorio farmacéutico, es el tomillo. El timol, el principal compuesto activo del tomillo, es el mismo compuesto que se utiliza en el Listerine, en soluciones antisépticas comerciales y en algunos preparados farmacéuticos para la tos. La potencia antimicrobiana del timol contra los patógenos respiratorios está tan bien establecida que los organismos reguladores de la Comisión Europea han aprobado formalmente los preparados de tomillo para el tratamiento de la tos y las infecciones de las vías respiratorias superiores, no como remedio popular, sino como tratamiento médico reconocido. El uso tradicional en todo el Mediterráneo era universal. El tomillo era la hierba respiratoria para la bronquitis, la tos ferina, las infecciones de pecho y el croup. El té de tomillo cargado era el primer tratamiento al que se recurría. Funcionaba porque el timol, inhalado como vapor del té caliente y luego tragado para entrar en contacto directo con la garganta y el tejido bronquial, mata las bacterias y los virus que causan la infección. La diferencia entre un té de tomillo y un verdadero concentrado de tomillo es significativa. Un té suave apenas libera los aceites volátiles. El concentrado, hecho dejando reposar una gran cantidad de tomillo seco en agua recién hervida y tapado durante 15 minutos, libera y retiene la dosis terapéutica completa de timol. He aquí el método. Pon 2 cucharadas soperas de tomillo seco en 250 mililitros de agua recién hervida. Tápalo inmediatamente y déjalo reposar durante 15 minutos. Taparlo es fundamental para evitar que se escapen los aceites volátiles. Cuela y bebe caliente con miel 3 veces al día durante la enfermedad. El té de tomillo fue desplazado por preparados comerciales para la tos, muchos de los cuales contienen timol de todos modos. La diferencia es que tú puedes hacer el tuyo en casa en 5 minutos por unos céntimos. Piensa en ello como si tuvieras un tratamiento respiratorio de grado farmacéutico con licencia creciendo en tu jardín. Envoltura de hoja de col, la solución para la hinchazón. Hojas de col envueltas alrededor de articulaciones hinchadas, aplicadas a tejido mamario inflamado, colocadas sobre rodillas artríticas. Suena a medicina desesperada, pero hay una razón por la que este remedio persistió durante siglos en culturas completamente inconexas. Las hojas de col contienen compuestos, principalmente azufre y glucosinolatos, que tienen propiedades antiinflamatorias reales. También poseen una estructura que las hace excepcionalmente eficaces como tratamiento tópico. Son lo suficientemente flexibles para adaptarse a los contornos del cuerpo. Retienen la humedad en la superficie de la piel y cuando se marchitan o se machacan ligeramente, liberan sus compuestos en la piel. Múltiples ensayos clínicos, estudios reales publicados y revisados por expertos,
Han examinado las envolturas de hojas de col para la ingurgitación mamaria en mujeres lactantes, para la osteoartritis de rodilla y para los esguinces de tobillo. Los resultados son sistemáticamente positivos. En varios ensayos, la hinchazón disminuye más rápido con las envolturas de hojas de col que con el tratamiento estándar. Esto ya no es medicina popular, es evidencia publicada. El uso tradicional en toda Europa, especialmente en Alemania, Europa del Este y Rusia, incluía cataplasmas de col para prácticamente cualquier tipo de hinchazón e inflamación localizada, heridas infectadas, articulaciones artríticas, esguinces y mastitis. Las parteras recomendaban hojas de col para la ingurgitación mamaria posparto, y los consultores de lactancia modernos lo siguen haciendo. He aquí el método. Enfría una col entera, quita las hojas exteriores, pasa una botella de vino sobre ellas para magullarlas y agrietarlas ligeramente. Esto libera los compuestos. Aplícalas directamente en la zona hinchada. Cubre con un vendaje y deja actuar durante 2 horas. Repite 2 veces al día. Las envolturas de hojas de col se ignoraron porque, francamente, caminar con hojas de col atadas a las rodillas es difícil de tomar en serio. Pero la evidencia clínica dice que eso es exactamente lo que deberías estar haciendo. Piensa en ello como la farmacia de la frutería que ha sido probada en ensayos clínicos y de la que se han reído en las conversaciones. Aplicación de alumbre, la medicina mineral. El alumbre, o sulfato de aluminio y potasio, es un mineral natural que se utilizó con fines médicos durante siglos antes de convertirse en conservante de alimentos y desodorante. Los curanderos tradicionales lo aplicaban a cortes, rozaduras de afeitado, heridas menores y llagas en la boca. Y hacía algo extraordinario. Detenía el sangrado casi de inmediato y cerraba el tejido contra la infección. El mecanismo es pura química. El alumbre es un potente astringente. Hace que las proteínas del tejido se contraigan, tensando literalmente las células y cerrando los pequeños vasos sanguíneos en la superficie de una herida. Esto detiene la hemorragia. También crea un entorno químico hostil para las bacterias al bajar el pH y extraer la humedad de las células microbianas. Los barberos tradicionales tenían bloques de alumbre en sus mostradores precisamente por esta razón. Un corte de navaja tocado con alumbre dejaba de sangrar en menos de 30 segundos. Aplicado a úlceras bucales y aftas, el alumbre extrae el líquido del tejido inflamado, reduce la hinchazón y crea una capa protectora sobre la herida. Muchas personas afirman que una sola aplicación de alumbre a un afta en su fase inicial impide que se desarrolle por completo. Su uso tradicional abarca la medicina de la antigua Grecia, la práctica ayurvédica, la medicina tradicional china y la sanación popular europea. Fue descrito en textos médicos ya en el siglo I a.C. He aquí el método. Para los cortes, moja la piedra de alumbre y presiónala contra la herida durante 30 segundos. Para las llagas en la boca, aplica una pizca de alumbre en polvo directamente sobre la llaga durante 60 segundos y luego enjuaga. Para un corte de afeitado, pasar una piedra de alumbre mojada sobre el corte detiene el sangrado al instante. El alumbre se olvidó como mineral medicinal cuando los lápices hemostáticos y las cremas antisépticas tomaron el relevo. Pero todavía se vende en las farmacias como producto para después del afeitado y sigue funcionando exactamente igual que siempre. Piensa en ello como el agente hemostático quirúrgico original en forma de mineral de bolsillo. Compresa de jengibre, la combatiente del dolor y la rigidez. Ya estamos en los 4 primeros. Y estos son los que realmente hacen que la gente cambie de opinión sobre lo que la medicina natural puede hacer. Una compresa de jengibre suena sencilla. Una tela empapada en agua caliente con infusión de jengibre y aplicada al cuerpo. Pero lo que hace al tejido subyacente es cualquier cosa menos sencillo. El jengibre contiene gingeroles y shogaoles, compuestos con algunos de los efectos antiinflamatorios mejor documentados de todo el mundo botánico. Cientos de ensayos clínicos han estudiado el jengibre para el dolor y la inflamación, pero el jengibre tópico, a diferencia del jengibre ingerido, actúa a través de una vía diferente. Penetración directa en el tejido superficial, desencadenando una vasodilatación inmediata, la expansión de los vasos sanguíneos,
y aumentando drásticamente la circulación local. El aumento de la circulación en una zona significa más oxígeno, más células inmunitarias, una eliminación más rápida de los compuestos inflamatorios y calor directo al tejido muscular y articular tenso. Para el dolor profundo de la artritis, la rigidez de una lesión muscular y los calambres del dolor menstrual, una compresa de jengibre aplicada con calor puede proporcionar un alivio en cuestión de minutos, que es cualitativamente diferente a cualquier cosa que se tome por vía oral. El uso tradicional en la medicina japonesa campo y en la práctica tradicional china fue extenso. Las compresas de jengibre se aplicaban a las articulaciones artríticas, los músculos lesionados y las zonas de dolor crónico. El mecanismo se comprendía empíricamente. El jengibre crea calor desde el interior. He aquí el método. Raya o corta un trozo grande de jengibre fresco. Ponlo a fuego lento en agua durante 10 minutos sin que llegue a hervir. Empapa un paño en el agua caliente de jengibre, escúrrelo parcialmente y aplícalo en la zona dolorida tan caliente como puedas tolerar cómodamente. Cubre con un paño seco para retener el calor. Renuévalo cada 5 minutos durante un total de 20 minutos. Las compresas de jengibre fueron sustituidas por esterías eléctricas y cremas analgésicas tópicas. Pero los compuestos activos de calentamiento y antiinflamatorios del jengibre hacen algo que el calor sintético por sí solo no puede. Piensa en ello como el remedio que crea su propio fuego de dentro hacia afuera. Remedio dental con aceite de clavo, el dentista en un frasco. Y aquí está el que te prometí al principio. El remedio que los dentistas profesionales utilizaban antes de la anestesia moderna. Aquel cuyo compuesto activo todavía se encuentra en los productos dentales que se venden en todas las farmacias hoy en día. Aceite de clavo para el dolor de muelas. Los clavos contienen eugenol, un compuesto tan eficaz para bloquear las señales de dolor en el tejido nervioso, que está clasificado como anestésico local y analgésico. Aplicado directamente sobre un nervio expuesto o una encía inflamada, el eugenol se une a los receptores nerviosos y bloquea la transmisión del dolor. El efecto se siente en cuestión de segundos. Esto no era folclore. El aceite de clavo fue el principal anestésico dental durante todo el siglo XIX y principios del XX. Los dentistas profesionales lo utilizaban antes de que existiera la lidocaína sintética. Era estándar en la práctica dental y el eugenol todavía está presente en cementos dentales, selladores de conductos radiculares y materiales de empaquetado dental utilizados en la odontología actual. El uso tradicional fue universal allá donde había clavos disponibles. Presionar un clavo entero contra una muela dolorida y dejarlo reposar. Empapar una bolita de algodón en aceite de clavo y colocarla contra la zona inflamada. El dolor disminuía tan rápido que la gente confiaba plenamente en ello. La investigación moderna ha confirmado totalmente el mecanismo. El eugenol también es antiinflamatorio y antimicrobiano, lo que significa que no solo enmascara el dolor dental, sino que actúa sobre la infección o la inflamación que lo causa. He aquí el método. Coloca una gota de aceite de clavo en una bolita de algodón y aplícala directamente sobre la muela dolorida o la encía inflamada. Alternativamente, coloca un clavo seco entero contra la muela y muerde suavemente. El efecto adormecedor comienza en 30 segundos y dura de 30 a 60 minutos. El aceite de clavo fue dejado de lado por los geles anestésicos dentales comerciales, muchos de los cuales contienen eugenol de todos modos. Ya estás usando la medicina del clavo, solo que la estás comprando en un tubo con una etiqueta farmacéutica. Piensa en ello como el anestésico dental original que ha estado en tu especiero todo este tiempo, esperando silenciosamente a ser recordado. Lavado con agua de arroz, el sanador suave. El agua de arroz es uno de esos remedios que suena casi demasiado humilde para ser una verdadera medicina. El agua que sobra tras poner en remojo o hervir el arroz. Eso es todo. Pero este sencillo líquido tiene dos usos completamente diferentes y bien documentados, que han sido validados a través de siglos y culturas. Aplicada sobre la piel como lavado o compresa, el agua de arroz alivia la piel irritada, inflamada y con tendencia al eczema de forma notablemente eficaz. El mecanismo implica el inositol, un compuesto del arroz que favorece la función de barrera de la piel, junto con compuestos de almidón
que forman una película protectora sobre el tejido irritado, reduciendo la pérdida de agua y protegiendo las células dañadas. Las tradiciones de belleza japonesas y coreanas construyeron filosofías enteras de cuidado de la piel en torno al agua de arroz fermentada. La investigación clínica sobre el agua de arroz para la dermatitis atópica muestra una mejora medible en la función de barrera de la piel y una reducción de la inflamación. Tomada internamente, bebida durante una enfermedad digestiva, el agua de arroz aporta algo diferente. Carbohidratos de fácil absorción, una pequeña cantidad de electrolitos y un efecto recubridor y calmante en las paredes intestinales inflamadas. En las respuestas a las epidemias de cólera, históricamente el agua de arroz se utilizaba para mantener la hidratación y apoyar la función intestinal. La Organización Mundial de la Salud ha estudiado fórmulas de rehidratación oral basadas en el agua de arroz. Dos problemas completamente diferentes. Un preparado sencillo. He aquí el método. Pon en remojo 2 tazas de arroz blanco crudo en 4 tazas de agua durante 30 minutos y luego cuélalo. Para la piel, aplica el agua colada como lavado o empapa un paño y úsalo como compresa. Para enfermedades digestivas, bebe el agua de arroz templada con una pizca de sal. El agua de arroz se olvidó como medicina porque se asoció puramente con la cocina y el cuidado de la piel. Pero el remedio que ayudó a las poblaciones humanas a sobrevivir a las epidemias de diarrea infecciosa y a aliviar la piel inflamada en todos los continentes sigue siendo tan eficaz como siempre. Piensa en ello como la medicina más humilde de la tierra, aquella que era tan básica que todo el mundo olvidó que era medicina. Cataplasma de pan y leche, el extractor de forúnculos. Y aquí estamos, en el número 20. El que guardé para el final porque representa la tradición más antigua en todo el cuidado popular de las heridas. Pan empapado en leche caliente y aplicado a la piel infectada, a los forúnculos, a las astillas enterradas profundamente en el tejido, a las heridas que empiezan a formar un absceso. Esto suena a desesperación, a algo que haces cuando no tienes absolutamente nada más. Pero este remedio fue utilizado por los curanderos de heridas en la Europa medieval, en la América colonial, en la medicina de la frontera y en el cuidado doméstico de principios del siglo XX, porque funcionaba con la suficiente constancia como para que los sanadores siguieran usándolo a través de las generaciones. Y cuando comprendes el mecanismo, la lógica es elegante. La leche caliente ablanda el tejido, especialmente la queratina endurecida, que se forma sobre y alrededor de forúnculos, astillas e infecciones incrustadas. Esto es fundamental. Una astilla enterrada o un absceso en formación están rodeados por una fortaleza de tejido endurecido, y nada los extraerá hasta que esa fortaleza se ablande. El ácido láctico y las proteínas de la leche crean la humedad suave y sostenida necesaria para ablandar incluso la resistencia tisular más profunda. El pan actúa como vehículo y base de la cataplasma que mantiene la leche caliente contra la piel durante un periodo prolongado, conservando el calor y la humedad de forma constante. El carbono del pan, especialmente si está algo duro o es del día anterior, añade un pequeño efecto de succión. La combinación crea las condiciones para que los propios procesos del cuerpo se completen. El absceso madura. La astilla migra hacia la superficie. La infección se extrae hacia afuera en lugar de profundizar. Los curanderos tradicionales entendieron esto empíricamente. El cuidado de heridas moderno confirma el mecanismo. El calor húmedo aplicado de forma constante extrae exactamente lo que necesita salir. He aquí el método. Corta una rebanada de pan en un cuenco pequeño. Vierte leche caliente sobre ella hasta que esté completamente empapada y blanda. Aplica la cataplasma caliente directamente sobre el forúnculo, la herida infectada o la zona de la astilla. Cubre con un paño y déjala actuar varias horas o toda la noche. Cámbiala 2 veces al día. En 1 o 2 días, la mayoría de los forúnculos habrán madurado por completo. La mayoría de las astillas habrán migrado a la superficie. La cataplasma de pan y leche se olvidó porque el instrumental de punción y los antibióticos se convirtieron en el enfoque estándar para forúnculos y abscesos. Pero para el forúnculo en fase inicial que aún no se ha formado, para la astilla profundamente clavada, para la herida infectada que empieza a cerrarse sobre impurezas, esta cataplasma hace algo notablemente específico. No combate la infección,
Crea las condiciones que tu cuerpo necesita para resolverla por sí mismo. Y ahí mismo reside la genialidad de toda la lista que hemos recorrido hoy. Estos remedios no obligan a tu cuerpo a hacer algo artificial. Trabajan con los sistemas de tu cuerpo. Apoyan la circulación, la función inmunitaria, la curación de las barreras y el drenaje natural. No son trucos, son sabiduría acumulada de miles de años de seres humanos prestando atención. Así que, ahí lo tienes. 20 remedios olvidados que todas las generaciones anteriores a la nuestra conocían de memoria. Desde el fermento de ajo y miel en tu despensa hasta la cataplasma de pan y leche que podría estar extrayendo una astilla ahora mismo. No son curiosidades, son herramientas. Y este conocimiento es tuyo. Anótalo, compártelo con alguien. Prueba uno la próxima vez que tengas un resfriado de pecho, dolor de garganta o una herida persistente que no coopere. Te sorprenderá lo rápido que recuerdas por qué la gente confió en ellos durante tanto tiempo. Si estos secretos antiguos han cambiado tu forma de ver los ingredientes de tu despensa, por favor, suscríbete y dale a me gusta a este vídeo. Nos dedicamos a excavar la historia y la sabiduría curativa que intentaron enterrar. Únete a nosotros mientras recuperamos el poder del pasado para proteger nuestro futuro. El próximo tesoro de conocimiento se abrirá pronto.